Bienvenidos. Vamos a ver una pequeña introducción a la programación competitiva, es decir, a cómo realizar retos de programación, cómo resolver problemas siguiendo unas ciertas reglas. Lo vamos a hacer para bien o para mal usando el lenguaje C#, básicamente porque es el que aprenden mis alumnos como primer lenguaje y me interesa que puedan aplicarlo ellos. Aún así, eso supone un cierto hándicap porque algunos sitios en los que hay retos de programación no permiten el lenguaje C#. Hay que entregar lenguajes como Java o como C++, pero no en C#. Por eso no todos los retos que hagamos los podremos entregar en un servidor para que lo validen y nos digan si son correctos o no lo son. De modo que la primera pregunta podría ser, pues, ¿qué sentido tiene? ¿De qué me sirve aprender eso? Aprender algo de programación competitiva. Pues hay básicamente dos justificaciones. Por una parte está el hecho de practicar, el hecho de ponerte a prueba a ti mismo intentando resolver retos. Problemas que en ocasiones no son evidentes, que no hay una estructura de datos clara que se pueda usar, que no hay una lógica evidente que se pueda usar y que hay que razonar de las distintas formas que se puede plantear cuál parece la más razonable. Tanto en el sentido que resuelva el problema, sino además en muchas ocasiones en el sentido que lo resuelva sin gastar muchos recursos y sin necesitar una cantidad de tiempo muy elevada. Y por otra parte, un segundo detalle, que es que hay muchas empresas que en sus entrevistas de programación, si quieren contratarte como programador, te van a pasar primero una serie de retos para ver hasta qué punto tienes soltura con las estructuras básicas del lenguaje y con la resolución de problemas. De modo que el segundo detalle sería, y vamos a ver, ¿de dónde puedo sacar yo retos para ir practicando? Pues la verdad es que hay bastantes sitios. Por una parte tenemos aceptalreto.com, que está en español, que tiene la ventaja de que se entrega y nos valida en el momento, no dice si está bien, si está mal. Incluso nos sitúa en un ranking de hasta qué punto nuestra solución es más o menos rápida comparada con las demás. Pero tiene el inconveniente de que no acepta C#. Tomaremos algún reto de ahí, pero no podremos validarlo si no lo hacemos en C++ o en C o en Java. Por supuesto hay muchas más. Por ejemplo, una es Codechef, es una página que parece ser de origen indio porque convocan de vez en cuando pequeños concursos y siempre aparece como referencia la hora en India. Es decir, veremos cosas como el concurso está abierto desde tal hora hasta tal hora según el horario indio. Pero hay muchas más. Tenemos también codeforces.com, tenemos también Geeks for Geeks y las propias grandes empresas cuando contratan gente, uno de los eventos que hacen con una cierta frecuencia es una competición anual. De modo que a los más brillantes es muy habitual que se les ofrezca trabajar con ellos. Por ejemplo, Google suele proponer su Code Jam y alguna otra competición. Facebook o Meta suele proponer su Hacker Cup. Vamos a echar un vistazo a algunas de esas páginas. Esta es la apariencia de aceptalreto.com. Tenemos una pequeña descripción, pero lo importante es que aquí está la lista de problemas. Los problemas están agrupados en volúmenes y para cada volumen no se nos da una pista clara de si son más fáciles o más difíciles, pero aún así podemos deducirlo por la cantidad de aceptados comparado con envíos. Por ejemplo, este de aquí tiene 3.732 envíos y 458 personas lo han hecho bien. Realmente 458 envíos. Eso es apenas un 12%, lo que suele indicarnos que es un problema más bien difícil. Si seguimos bajando, encontraremos retos como este Hola Mundo, que el 43% de los envíos han sido aceptados. Y de la gente que lo ha intentado, el 89% lo ha conseguido, con lo cual parece un reto asequible para principiantes. De hecho, si damos clic en este reto concreto, veremos la apariencia habitual de esta serie de retos, que es recibimos una serie de datos de entrada y tenemos que responder con una cierta salida. En este caso, como entrada decimos un número que va a estar entre el 0 y el 5. Ese número entre el 0 y el 5 nos indica cuántos mensajes tenemos que mostrar y cada vez habrá que mostrar el mensaje Hola Mundo. Detalle muy importante, Hola Mundo con la H en mayúsculas, el resto en minúsculas y terminado en punto. Si no lo hacemos exactamente así, si escribimos todo en minúsculas o todo en mayúsculas o no incluimos el punto, lo habitual será que el reto se considere fallo, que no se nos acepte nuestra solución. Otra de las páginas que decíamos es esta, Codechef. Y en Codechef tenemos banner que nos va avisando de los próximos concursos que hay y demás y un apartado de Practice. Y en este caso en el apartado de Practice sí que podemos ordenarlos por dificultad. Podemos ver, por ejemplo, que los dos primeros, la dificultad es cercana a 200, que es el mínimo, y en algunos de ellos pone que pertenecen a un cierto concurso.
Estos dos, por ejemplo, no. El number mirror es simplemente mostrar lo que recibimos y el add to numbers es sumar dos números. No son parte de ningún concurso, pero sí podemos ver, por ejemplo, que hay un tal fitness que fue parte de un concurso de junio del 22 y lo mismo si hacemos clic, se nos muestra la descripción del problema, se nos muestra cómo va a ser la entrada, cómo tiene que ser la salida y tenemos en este caso incluso un hueco en el que podríamos escribir nuestro programa directamente. Es mucho más frecuente que haya que subir un fuente que hemos preparado nosotros, que hemos tecleado en nuestro editor, probado con nuestro compilador y subimos el fichero fuente. Pero en el caso de CodeChef tenemos muchos lenguajes para elegir. En nuestro caso, por ejemplo, C#. Podríamos teclear o bien copiar y pegar aquí nuestro fuente y comprobarlo. Eso sí, la gran mayoría de estos sitios nos obligarán a registrarnos. En este caso es razonablemente sencillo. Pulsamos en Submit Code y podríamos identificarnos con nuestra propia cuenta, por ejemplo, de Google. Pero en cualquier caso habrá que identificarse antes si queremos que se nos valide el fuente y así de paso se nos irá guardando un histórico de qué retos hemos intentado y cuáles hemos conseguido. Esta es la apariencia en el caso de Codeforces. Tenemos un ranking de quiénes son los usuarios que más retos han resuelto. Vemos, por ejemplo, que el primero es un tal Tourist que nos aparecerá en más sitios después. Y tenemos por aquí el Problem Set, la serie de problemas que podemos intentar. Y esos problemas los podemos ordenar o bien por dificultad o bien por número de personas que lo han resuelto. La dificultad es un valor que los creadores estiman. A veces es más fiable mirar cuántas personas lo han conseguido. De modo que si miramos los que más se han resuelto, por ejemplo, vemos que el que más gente ha conseguido resolver es uno que se llama Watermelon, sandía, y el que nos dicen peso de sandías y tenemos que responder sí o no según si cumple ciertos criterios, que en este caso es que se puedan dividir en números pares. Insisto, habría que leer esta descripción que habitualmente estará en inglés. Pero la idea está en que se pueda partir en dos trozos, cada uno que pese una cantidad par de kilos. Si el dato que nos dan de entrada lo cumple, como es el caso del número 8, que se puede dividir en 4 y 4, la respuesta será que sí. Geeks for Geeks tiene un planteamiento un poco más, digamos, profesional, más de prepararte para esas entrevistas de trabajo, con lo cual los problemas están descompuestos según ciertas categorías. Por ejemplo, quiero practicar problemas de arrays, o de listas enlazadas, o de ordenaciones, o de búsquedas, o de recursividad. O directamente ver toda la lista de problemas. Y aquí nuevamente podríamos filtrar o por tema o por compañía que lo ha propuesto, cosas por el estilo. Elegimos uno de ellos, por ejemplo, quiero comprobar si dos arrays son iguales o no. Y en este caso nos hablan de que partimos de dos arrays y debemos comprobar si, una vez reordenados, son el mismo. Es decir, si tienen los mismos elementos, pero quizás en distinto orden. Y en este caso lo que habría es que crear una función llamada check, que lo que haga es que reciba esos dos arrays y que devuelva true o false según si cumplen o no esa condición. También hemos hablado del CodeJam de Google. En este caso tenemos aquí un archivo para ver los problemas de ediciones anteriores. Para cada una de las ediciones anteriores podemos hacer clic y nos aparece por una parte el quién ha ganado. Y aquí están esos dos señores que nos aparecían en la cima de Top Coders: Gennady Korotkevich, Tourist, de Bielorrusia, Jiang Li, de China. El primer nombre especialmente es uno muy popular, vamos a comprobarlo. Si entro a 2021, veré que no se presentó, pero si voy a 2020, ganó Korotkevich. En 2019 ganó Korotkevich. En 2018 también. El segundo fue Ericto, que tiene un canal de YouTube muy interesante relacionado con programación competitiva, eso sí, en inglés. En 2017 ganó Korotkevich. En 2016 ganó Korotkevich. Lleva quizás como 8 años ganando prácticamente todo. En cualquier caso, la idea está en que, además de los ganadores, tenemos aquí abajo la lista de qué ocurrió en cada fase. Y podemos empezar, por ejemplo, por la fase de calificación, que suele ser, en teoría, la más fácil. Aún así no son retos totalmente al nivel de un principiante absoluto. Pero podemos ir al apartado de ver la ronda de calificación de 2016. Y estuvo formada por estos tres problemas: contando ovejas, la venganza de las tortitas, atasco de monedas, y en cada caso tenemos qué cantidad de gente lo consiguió. Por ejemplo, el último, el CoinJam, solo consiguió el 23% de la gente que lo intentó.
el de las tortitas el 79%, el de contar ovejas el 95%. Podemos hacer clic en Open Problem y como siempre tenemos una descripción del problema, descripción de cómo será el dato de entrada, cómo deben ser nuestros datos de salida, unos límites. Esos límites básicamente nos dicen qué tipo de datos tendremos que usar. Y un ejemplo. Si la entrada es esta, 501211 tal, pues la salida tendría que ser esta otra de aquí. Y en el caso de Facebook o de Meta, esta es la apariencia de la Hacker Cup. En este caso, hace relativamente poco, el 10 de diciembre, fue cuando se celebró la gran final con un premio de $20.000 para el ganador. Pero esta, por lo general, personalmente para mí es de las más cerradas, en el sentido de que no es tan fácil ver qué retos se propusieron. Pues si os parece, vamos a escoger varios retos que la lógica sea sencilla, pero que muestren un poco los distintos tipos de datos de entrada que podemos tener, y a resolverlos. Este podría ser un primer problema sencillo. En este caso nos habla de una persona que tiene que ir todos los días a la oficina y volver 5 veces por semana, y que los datos que nos van a dar van a ser primero cuántas entradas hay, cuántos casos de prueba, 4, y para cada uno de esos casos a qué distancia está de esa oficina a la que va a ir y volver andando. Y debemos contestar cuántos kilómetros realiza al cabo de la semana. Como son 5 días, ida y vuelta será simplemente multiplicar el número por 10. Y esta estructura es una estructura muy habitual en la retroprogramación, en la que primero se nos dé un contador de cuántos casos hay, y nosotros debamos tomar un caso de entrada, procesarlo, devolver una salida. Vamos a hacerlo en C#. De modo que empezaríamos por leer ese número de casos, que va a ser un entero, y tendremos siempre detalles como estos, que nos ayudan a afinar. Por ejemplo, si esa cantidad de casos de prueba es entre 1 y 10, siendo estricto nos bastaría con un byte. Y lo mismo para los datos como tal. Aún así voy a hacerlo con entero. Pero no hará falta comprobar que el dato está entre 1 y 10. Se da por sentado que va a estar entre 1 y 10. Es solo para el caso en el que necesites o debas optimizar. Bien sea porque puedas usar datos más pequeños y así a cambio tu programa quizás sea un poco más rápido, o bien porque necesites, por ejemplo, enteros largos. No te baste con un entero normal. En mi caso, insisto, voy a usar enteros. De modo que comienzo por leer lo que te crea el usuario y convertirlo a entero. No deberá haber nada en pantalla que no me hayan pedido. Por ejemplo, no debo decir dime cuántos casos quieres. Por lo mismo, mi respuesta no deberá poner la respuesta es 10, sino simplemente el número 10. En cualquier caso, habitualmente en este tipo de retos, la respuesta será un bucle for. Porque si tengo 10 casos de entrada, tendré que responder 10 veces. Leo, contesto. Leo, contesto. No se guardan los datos en un array. Se lee un dato, se procesa, se contesta. Y lo primero que haré para cada uno de estos 4 casos es leer la distancia. Y mi respuesta será simplemente esa distancia multiplicada por 10. Insisto, sin la respuesta es sin nada adicional que no me pidan. Es habitual que pueda subir la respuesta como fichero. Es un arma de doble filo, puedo teclear aquí que parece más rápido o usar Visual Studio, que en la práctica quizás sea más rápido si copio y pego aquí, o si subo mi fuente, o porque esté trabajando en una carpeta que yo tenga claramente situada, que sepa dónde está, que no voy a perder tiempo en encontrarla. Me propone datos de entrada para probar, que en principio son esos mismos que me sugerían como muestra, pero yo podría poner cualquier otro. Y en cualquier caso, una vez que he subido el fichero o una vez que lo haya tecleado, tendré que decir que lo quiero lanzar. Y en este caso, debería identificarme. Al pedirme que me identificara, he hecho una cosa rara porque ha saltado a la interfaz en Python. Parece que hubiera perdido mi fuente, pero no, sigue estando aquí si vuelvo a elegir C#. Si no, no está de más copiar y pegar antes para tener una copia. En cualquier caso, reintento, compilo y ejecuto. Me dice que la respuesta es 10, 30, 70, 100. Puedo compararla con lo que se esperaba. Es muy habitual que yo además ponga aquí más casos que sepa que pueden ser problemáticos. Por ejemplo, en este caso es fácil, del 1 al 10. Pero si me permitieran, por ejemplo, el 0 al 10.000, estaría bien probar el 0 y probar el 10.000, probar los casos límites. En este caso, que parece tan sencillo, que no parece haber más problemas en la lógica, que esta lógica parece razonable, voy directamente a enviarlo, submit code. Le pasa distintos casos de prueba y me felicita de que he hecho una racha de un día y me pide que vaya practicando durante más días.
pero el detalle importante es que me avisa de que la respuesta ha sido correcta. Otro programa ligeramente más difícil en cuanto a lógica, pero igual de fácil en cuanto a datos de entrada y tipos de respuestas, es este que es el número 300 del rato, que es palabras pentavocálicas. Recibimos primero un contador de cuántas palabras se nos van a dar y luego una serie de palabras. Y debemos responder sí o no si esa palabra es pentavocálica, es decir, si tiene las 5 vocales, quizás repetidas, o responderemos no si le falta alguna de las vocales. Por ejemplo, abracadabra solo tiene la A, seculariza le falta la O. Detalles importantes que siempre deberemos mirar. Nos habla de letras minúsculas, sin tilde y sin ñ. El lenguaje C# no es importante, pero en otros sí. Palabras de no más de 30 letras. Entonces el lenguaje es como C en los que va a indicar quiero espacio para X letras. Sabemos que nos basta con 30. La solución es sencilla. Podría bastar con un if que tenga 5 contains seguidos. Si contiene A, y si contiene E, y si contiene I, y si contiene O, y si contiene U. Escribimos sí. Insisto, exactamente en este formato. SI en mayúsculas sin acento. En caso contrario, escribimos no. En sitios como estos, en los que la velocidad es un detalle importante, quizás sea un poco más rápido, un poco más eficiente, el no usar 5 contains seguidos, porque eso recorrería la cadena 5 veces, sino con un for comprobar cada letra y ver si es una A o una I o una O, para actualizar 5 booleanos. De esa forma solo recorremos una vez cada palabra. Habría que probar si la diferencia de velocidad merece la pena o no. Pero por lo general habrá más de un planteamiento distinto posible, quizás unos más rápidos que otros. Otro reto que también es fácil, pero que los datos de entrada, el formato es ligeramente distinto, es este, el 313 acepta el reto, que se llama fin de mes, en el que las entradas van a ser, al igual que antes, un contador de cuántos datos hay, pero tenemos 2 datos en cada línea. Eso en lenguajes como C o como C++, incluso en Java según el sistema de entrada que se utilice, se puede hacer con 2 lecturas distintas. En C# no, en C# lo que habrá que hacer es que este primer dato se lee como número, pero esto se lee como cadena. Habrá que hacer un split para partir en fragmentos y luego ya convertir a números. Vamos a hacerlo aún sabiendo que, como se trata de aceptar el reto, que no permite fuentes en C#, no podremos entregarlo para validar si lo hemos planteado bien. En cualquier caso, voy a Visual Studio, crearé una aplicación de consola en C#, por ejemplo para .NET Framework, para plataforma, digamos, de toda la vida. Lo voy a hacer con .NET versión 4.7, pero bastaría también cualquiera que no sea la 6 para que tenga mi main y todo el esqueleto habitual. La voy a llamar reto. Y me aparece un esqueleto con varias cosas que no voy a necesitar. El nombre reto me lo llevo a mi class. Cuidado porque en algunos concursos, si te aparece un esqueleto, no deberás modificar el nombre de la clase. Si no, puede que no compile. Pero en mi caso, como es un programa para mí, como no lo voy realmente a entregar, la voy a llamar como yo quiera. Pero le quito namespace, le quito los using que no necesito. Le voy a quitar también los parámetros en línea de comandos, los args. Y la estructura inicialmente va a recordar al caso anterior. Leo la cantidad de casos y los analizo con un for. Mi for va a llegar hasta esa cantidad de casos. Y en este caso no voy a leer un número, voy a leer una cadena. Y la voy a partir en 2. En el enunciado de este ejercicio, el primer dato era el dinero que tenía en la cuenta, con lo cual, y duplico esa línea para tomar el segundo dato. Ya tengo los datos de entrada, voy a volver a comprobar el enunciado. Y me dicen que los datos de entrada van a ser números entre el menos 10.000 y el 10.000. Es decir, necesito datos negativos y me bastaría con un short. No puede ser un int, no puede ser un byte, no es necesario llegar hasta el long, aunque en ocasiones puede ser cómodo quedarse con el int. Y lo que tendré que hacer es escribir sí en caso de que llegue con saldo mayor o igual que 0, con lo cual sumo estos dos números. En este caso es 90, la respuesta es sí. En este caso menos 110, la respuesta es no. En este caso 90, la respuesta es sí. Y así sucesivamente. Y como siempre, debo comprobar que lo he hecho correctamente siguiendo mayúsculas, siguiendo minúsculas, signos de puntuación. Y me pedían que escribiera sí en mayúsculas o no en mayúsculas, sin ningún punto, sin ninguna coma, sin ningún espacio. Para probarlo puedo copiar esto de aquí, lanzar mi programa, pegar esos datos de entrada y comprobar si me responde sí, no, sí, no.
Ya tengo mi consola, insisto, no debe aparecer nada de dime un dato ni dime cuántos casos. Pego y me responde sí, no, la apariencia es buena. Insisto, sería deseable poner algún caso más de los que yo sé que pueden dar problemas. Es decir, en un reto como estos, yo probaría también con 100 y menos 100, que devuelven 0, con lo cual debería decirme que sí. Y probaría con datos cercanos al 10.000 para comprobar que no desbordan. Pero la lógica es tan sencilla como esa, el planteamiento es sencillo como ese. Vamos a ver otro tipo de datos de entrada. Y va a ser nuevamente tomado acepta el reto, simplemente por la comodidad como está en español, es más fácil de entender para los hispanoparlantes. Pero en este caso tenemos el otro planteamiento habitual, que es que en vez de haber un contador, hay un caso especial que indica el final. Por ejemplo, en este caso hay que ver cuántos minutos quedan para las uvas de Nochevieja. La entrada es 23:45 y habrá que responder 15 minutos. Para 21:30 habrá que responder 150 minutos. Para 0001, 1479. Y se termina cuando la entrada es 0000. Con lo cual aquí no hay un contador de casos y un for, sino que habrá un do while. Leo un dato y si el dato no es el dato de final, en este caso 0000, debo procesarlo. Vamos a hacerlo rápidamente. Y voy a partir de mi clase reto que había preparado anteriormente, he borrado todo su contenido y empiezo por ese do while, que se repetirá mientras que la entrada sea distinto de, en este caso 0000, y esa entrada es un string que tendré que declarar. De modo que lo primero que haré siempre es comprobar esa entrada. Y en caso de que la entrada sea válida, la analizo. Y aquí entramos en la parte que depende de cada problema concreto. En este caso simplemente debo partir para ver qué hay antes de los 2 puntos, después de los 2 puntos, convertir a minutos. Voy a usar datos de tipo int, pero al igual que antes realmente bastaría con un byte. Y la respuesta en principio sería algo parecido a eso. Sería 1440 menos las horas convertidas a minutos, perdón, por 60, sumado a los minutos sueltos que tenemos. Habrá que mostrar esa respuesta y comprobamos igual que antes copiando y pegando la entrada. Una forma más fiable sería lanzarlo desde consola, redirigiendo y diciendo toma los datos desde este fichero y ese fichero que contenga el ejemplo de entrada, y redirigiendo la salida a otro fichero. Eso será necesario cuando los datos sean muchos. Haremos un pequeño ejemplo de ese caso para terminar. Y me dice que 15, que 150, 1469 y para 00 no responde. La apariencia es buena. Para terminar vamos a ver esa forma más exhaustiva. Me he creado una carpeta retos, me he llevado ahí mi fuente y mi ejecutable. Si pongo dir me aparece mi fuente, mi ejecutable y el fichero de texto que me he creado con los casos de entrada que me proponen. Puedo ver su contenido con la orden type. Ahí están. De modo que puedo lanzar mi programa, es decir, mi reto, quiero que tomes como entrada, y eso lo hago con el símbolo de menor que, ese fichero que yo he preparado, ese entrada.txt. Y quiero que envíes la salida no a pantalla, sino a un tal salida.txt. Si yo ahora muestro ese salida.txt, obtengo eso. Pero es que podría incluso, si fueran muchísimos casos de prueba, ni siquiera comprobarlo o hacer que el equipo lo comprobara por mí. En ese caso puedo copiarme y pegarme los datos de salida en un fichero nuevo. En mi caso me queda un fichero nuevo que he llamado salidaesperada.txt. Vamos a comprobar su contenido. Y para que el equipo lo compruebe por mí habrá una orden que lo haga. Por ejemplo, en Windows, heredado los tiempos de Mesos sin orden fc de file compare, comparador de ficheros. Luego compárame mi salida con mi salida esperada. Y si me dice que no encontró diferencias, es que aparentemente todo está bien. Ya sabes, no hay que certeza absoluta. No falla con esos datos de entrada. Quizás sí falle con otros. O quizás sea demasiado lento y algún sitio de retos, de promoción competitiva, limite el tiempo de ejecución. Mi programa, por ejemplo, tarde 3 segundos y hay un límite de 2 segundos y deba optimizar.
pero eso pasa en retos más complejos. En principio aquí tienes las ideas básicas de cómo pueden ser esos tipos de entradas, cómo deben ser tus salidas, qué precauciones debes tener y formas un poco más exhaustivas de comprobar tu salida con la salida que se supone que deberías obtener. Pues ya sabes, si te llama la atención este mundillo, sea para prepararte para entrevistas de trabajo, sea por el mero reto como tal de resolver problemas, aquí tienes unas cuantas páginas, hay muchas más. Y como siempre, duro con ello, mucha suerte.